Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. Usa mi enseñanza, quiero volver a creer. Y creo que las luchas más grandes que enfrentamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es la lucha de creer. Porque es a través de la fe que Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Y si algo el enemigo está empecinado en vencer en nuestra vida, es nuestra fe. Porque es la fe la que mueve montañas. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un collar del cristiano. La fe es un fundamento del cristiano. Y muchos hemos dejado de creer. Y yo quiero animarnos hoy a desear volver a creer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y estos pasajes nos enseñan qué es la fe. La fe es una certeza y es una convicción. Es una certeza y convicción que aunque hoy no veo quizás nada, sé que sucede. Es una certeza y convicción que aunque hoy quizás no siento nada, yo estoy esperando con una convicción que va a suceder. También vemos que es por la fe que sucede todo lo que no se veía, lo que no era posible. Dice la Biblia que el universo se constituyó de lo que no se veía. Eso produce la fe. La fe sueña con lo que no se ve, pero también hace real lo que no se ve. La fe en algún sentido se tiene que materializar, porque una fe que no se materializa solo son ilusiones. La fe que vence al mundo es la que se vuelve real en mi vida, en mi entorno, en lo que hago. La fe no es ser positivo o místico. La fe no es va a suceder, va a suceder, va a suceder, va a suceder. La fe no es pensar que algunos poderes espirituales se van a alinear para que todo obre a mi favor. La fe es creerle solamente a la palabra de Dios. Eso es la fe. Ahora, muchos estamos esperando que Dios cumpla deseos personales y eso Dios no lo hace. Dios no está comprometido con mis caprichos. Dios está comprometido con su palabra. Por eso es que yo debo cuidar que mi vida esté dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero algunos vivimos en frustración porque queremos creer que cosas que no están en la voluntad de Dios van a suceder, y eso no va a suceder. Dios no va a hacer que suceda eso. Dios está comprometido con su palabra. Por eso es que fe no es solo ser positivo. Es que no estoy vendiendo nada. ¿Es de Dios ese negocio? Es que esta relación no funciona. ¿Es de Dios esa relación? Ahora, si ya te casaste, eso es de Dios. Pero si no te casaste, nomás te juntaste, yo no sé si eso es de Dios. Y entonces muchas veces queremos hacer que cosas que no son de Dios, que no están en la voluntad de Dios, que no están en el orden de Dios, funcione. Y entonces nos frustramos porque queremos ahí tener fe. Señor, que el Chuy agarre la onda. Y Dios dice, pero el Chuy ni cristiano es. Entonces fe no es ser positivo. Ay Dios, dame ese carro que yo quiero. ¿Qué tal que ese carro no está en la voluntad de Dios para ti? No es ser positivo y no es ser místico. Es creer
lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, si le voy a creer a Dios, primero tengo que responderme quién es Dios. Porque muchos dudamos en nuestra fe porque primero no hemos respondido quién es el dador de la fe. ¿Cómo le voy a creer a alguien que no conozco? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Por eso es que el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios no es una opción. Si yo quiero crecer en mi fe, yo tengo que primero conocer realmente quién es mi Dios. ¿Qué ha hecho mi Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo responde Dios? Yo necesito pedirle a Dios una revelación de quién es Él. Porque yo veo en mi Biblia, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando alguien les está dudando de Dios, hay que primero preguntarnos ¿qué Dios? Porque el Dios que mi Biblia enseña es un Dios que no miente, es un Dios que no falla, es un Dios garantizado, es un Dios en el que muchos hombres y mujeres a lo largo de su vida han puesto su esperanza, han puesto su fe y jamás fueron defraudados. Me encanta lo que leímos hace un momento en Hebreos, porque dice que es por la fe que los antiguos alcanzaron testimonio. En otras palabras, la fe no es algo que hoy estamos tú y yo estrenando y que tú y yo hoy estamos viendo a ver si funciona. La fe es algo que ya ha sido probado. La fe es algo que viene de Dios, el ser más poderoso que hay en el universo. Entonces muchos decimos, no, es que a mí me cuesta creerle a Dios. Pues entonces, ¿qué Dios tienes? Porque mi Biblia dice, Dios no es un hombre para que mienta. Es que yo siento que Dios no ha sido fiel conmigo. Pues entonces, ¿quién es tu Dios? Porque el Dios probado, garantizado y de la palabra es un Dios que no miente. No es un hijo de hombre que se arrepiente. Es un Dios que dice y hace. Es un Dios que habla y ejecuta. Y yo veo que Dios en diferentes momentos, ahora yo tenía una lista interminable de estos pasajes, pero puse algunos ejemplos solamente en donde Dios hace promesas y hay cumplimientos. Por ejemplo, Génesis 22:17 le da esta promesa a Abraham, el padre de la fe, que le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y luego el cumplimiento lo vemos en Primera de Reyes 4:20. Porque ¿cuántos saben que Dios le da a Abraham solo un hijo? ¿Y cuántos saben que ese no es el cumplimiento de la promesa? Yo te prometo tantos hijos como la arena del mar, la arena del mar, y tantos hijos como las estrellas del cielo. Pero Dios le da solo un hijo. Y entonces imagínate, pues Dios solo me diste un hijo. Pero ese no es todo el cumplimiento. Por eso es que al pasar el tiempo y las generaciones, Primera de Reyes 4:20, viene el cumplimiento, porque dice: los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaba la comida, la bebida y la alegría. Entonces lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. En Deuteronomio 6:10, otra promesa: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Ahora viene el cumplimiento, Josué 24:13. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron. O sea, antes les está diciendo: un día te lo voy a entregar. Pero ahora está diciendo: a ustedes ya les entregué
Una tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, vivieron en ellas, se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Otra promesa en Josué 1:3, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y viene el cumplimiento en Josué 21:43. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Qué increíble cierra estos versículos. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dios no es un esquizofrénico loco que promete y después no se acuerda. Él es un Dios tan fiel que todo lo que promete al pie de la letra, Él lo cumple. Primera de Reyes 8:15, bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que su boca le había prometido a mi padre David. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Es el Dios que con su mano cumple lo que su boca promete. Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra que expresó ha faltado. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los hombres y mujeres que le creyeron. ¿Quién es tu Dios? Josué 23:14 dice: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita, o sea, me voy a morir. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Me recuerda al salmo del rey David que dice: joven fui, pero he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigar el pan. Es lo que Josué está diciendo. Yo estoy a punto de graduarme, pero ¿qué creen? Que todas las promesas que el Señor me ha hecho se han cumplido. Josué 22 verso 4 dice: y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos. El Salmo 105:17 dice: pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo. Y la palabra del Señor probó que él era veraz. Jeremías 32:22, le diste a Israel esta tierra donde abundan la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados. ¿Cuántos recuerdan que en repetidas ocasiones Dios le dice al pueblo que va a entrar a una tierra donde fluye leche y miel? Desde que los espías, los incrédulos y los que están llenos de fe entran a la tierra prometida, ellos se dan cuenta: en este lugar fluye leche y miel, en este lugar los frutos son tan grandes que esta tierra vale la pena en todo sentido. Pero ahora mira hasta qué punto Jeremías 32:22, el profeta dice: Dios nos permitió entrar a una tierra, se cumplió la promesa. Tenemos un Dios fiel a sus promesas.
Un Dios que cumple su promesa. Yo no sé si hay alguien que puede alabar a Dios por eso. Dale un fuerte aplauso. Si tú tienes un Dios que es fiel a su promesa, Señor, tú eres bueno y fiel. Tú estás conmigo. Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hace unos domingos yo les hablaba de este pasaje y yo sentí que Dios puso muy fuerte en mi corazón que tenía que seguir afirmando un poco el tema de la fe como iglesia. Y me impactan estos pasajes porque entendemos que el pueblo de Israel ya no podía oír la palabra de Dios. Ya no podían oír a Moisés. Y la razón era la congoja de espíritu y la dura servidumbre. En otras palabras, habían sufrido tanto. ¿Sabes que el sufrimiento endurece el corazón? ¿Sabes que el dolor es lo que endurece el corazón? Porque el que se acerca a Dios es sensibilizado. Pero Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es poderoso. Dios es grande. El que se acerca a un Dios bueno se sensibiliza. El que vive en una vida difícil y dura se endurece. Ahora, la vida difícil y dura es para todos, porque Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y no dijo solo algunos y otros no. No, todos. Todos. De hecho, mi Biblia enseña que las aflicciones en todos los hermanos alrededor del mundo son las mismas. A veces nos sentimos: no, es que yo estoy solo en mi aflicción. Y tú no sabes cuánta gente que también cree en Jesús está viviendo exactamente lo mismo que tú estás pasando. Todos estamos expuestos al dolor, al sufrimiento. Todos estamos expuestos a la dificultad. El problema es que eso llegue a endurecernos y perdamos la capacidad de oír la voz de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Porque Dios no pudo hacer nada por Israel hasta que ellos primero no le creyeron. Lo voy a repetir. Dios no pudo hacer nada por Israel hasta que ellos primero no le creyeron. Dios no está obligado a hacer nada por ti o por mí solo porque tenemos necesidad. No podemos creer sin ir a Dios y ser sano en nuestro corazón por Dios. En otras palabras, la fe viene de Dios. La fe no es algo en lo cual yo me esfuerzo y digo: voy a creer, ahora sí voy a creer en serio, voy a creer. Eso no es fe. Eso se llama ser positivo. Porque la fe de la cual Dios nos habla es una fe que viene de Él. Es un fruto de Él, es un regalo de Él, es una gracia de Él. Él nos da la fe. Por eso es que un hombre incrédulo le dijo a Dios: aumenta mi fe. ¿Por qué pedirle a Dios algo que Él no puede dar? Este hombre entendió: eres tú quien me puede dar la fe. Yo me puedo proponer con todas mis fuerzas creerte, pero aún así no tener la fe que tú esperas de mí. Por eso dame tú la fe que necesito. Aviva mi fe. Entonces, quien quiere crecer en fe tiene que ir primero a Dios. Y tiene que conectarse con Dios. Y tiene que pedirle a Dios: Señor, estoy endurecido en mi corazón. He enfrentado tantas situaciones que me cargan, que me han endurecido. Señor, vuelve a sensibilizar el corazón. Porque yo quiero volverte a creer, Señor. Señor, he enfrentado tanta dureza y dificultad que me cuesta creer que algo puede pasar. ¿Sabes? La gente que más duda acerca que Dios le puede sanar es los que llevan más años enfermos. La gente que más duda que Dios le puede bendecir en su economía
Es los que más años llevan en quebranto económico. De hecho, había una historia que contaban acerca de ciertos circos en aquel momento que era todavía permitido tener animales, y había cirqueros que tenían elefantes desde pequeños y los amarraban con muchas cadenas, porque un elefante, aunque es pequeñito, es muy fuerte. Entonces lo amarraban con muchas cadenas, pero entre más grande se iba haciendo el elefante, pues la naturaleza es que se hacía más fuerte. Pero ¿qué crees? Que ya no le ponían tantas cadenas. Los elefantes chiquitos estaban llenos de cadenas, pero los grandes solo tenían cuerdas. Pero ¿sabes qué habían vencido en el elefante? Su capacidad de creer que se podía liberar. Y como de chiquito se frustró tanto, porque lo intentó muchas veces: me voy a escapar, me voy a escapar. ¡Ah! Gritaba: ¡Jumbo! Pero no sucedió nunca nada. Entonces ese elefante se hizo grande y ahora ya lo tenían con unas cuerditas miserables, que si él quería las rompía, pero ya habían vencido en él su capacidad de creer. Y a muchos el enemigo nos ha hecho exactamente lo mismo. Nos ha quitado nuestra capacidad de creerle a Dios. Entonces no puedes creerle a Dios sin ir a Dios. Tienes que ir a Dios para ser sano en el corazón, porque la incredulidad es un síntoma del daño que hay en nuestro interior. El que es incrédulo no es porque decidió ser incrédulo, es porque está dañado. Cuando yo leo mi Biblia veo que la naturaleza de alguien que se encontró con un Dios poderoso, grande, glorioso, transformador, es que se vuelve un hombre y una mujer apasionado y apasionada. ¿Sabes por qué hay gente que no tiene tanta pasión? Porque no les ha dado cáncer. Porque el día que te da cáncer y Dios te sana, ay, ay, ay. ¿Sabes por qué hay gente tan apática en tantas cosas de Dios? No les ha dado un lupus. No han visto el poder de Dios obrando en su vida. Por eso tienen el derecho a ser mediocres en su manera de reaccionar al Dios del cielo y de la tierra. Pero yo veo en mi Biblia que todo hombre y mujer que se encontraron con un verdadero Dios poderoso, grande y glorioso, su reacción a Dios no fue jamás incredulidad, apatía o indiferencia. Su reacción siempre fue: yo te creo, Señor. David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque tú sí puedes sanarme, tú sí puedes cambiar mi ceguera, tú sí puedes cambiar a mis hijos, tú sí puedes cambiar mi realidad. Jesús. La mujer que se acercó y le dijo: Jesús, sana a mi hija. Y Jesús le dijo: no, no está bien darle el pan a los perros. Pero esa mujer tenía una fe tan grande que no se enojó. Imagínate que hoy en día te acerques a mí y te diga: no. Ora por mí. No, no está bien darle el pan a los perros. Y muchos con menores cosas, escucha, muchos con menores cosas nos ofendemos al punto que ya no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero esta mujer tenía una fe tan grande que aunque Jesús le dijo perra, le dijo: no es para los perros. Esa mujer dijo: pues hasta los perros comen las migajas que se caen de la mesa, y yo creo que tú puedes sanar a mi hija. No necesito ser judía para recibir el milagro, el poder. Yo creo. Y Jesús dijo: mujer, tan grande es tu fe. Entonces la incredulidad es síntoma de un daño en nuestro interior. El poder de Dios no responde a la necesidad. Eso no lo tenemos que grabar.
Muchos creemos que porque tenemos necesidad Dios tiene que intervenir. No es cierto. Según mi Biblia, Dios no interviene por la necesidad. Dios interviene por la fe. Y la misma Biblia en Lucas dice que en los tiempos de Elías y de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no es para los necesitados, es para los que tienen fe. Dice también en el libro de Lucas que había muchas viudas en los tiempos de Elías, pero ninguna de ellas fue provista, sino la de Sarepta de Sidón, o sea, no de Israel. Esto me impacta porque me enseña que puede ser que en la casa de Dios hay mucha necesidad del poder de Dios, de la intervención de Dios, pero a veces en la casa de Dios no le creemos a Dios, porque hay daños en nosotros, porque hay dolor, porque hay aflicciones, porque hay pasados que nos han endurecido. Pero es nuestro deber el volver a creer. Es nuestro deber el volvernos a acercar y decir: yo quiero volver a creer. Dame un corazón que te cree. Porque el poder de Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Marcos 9:22 dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Muchos oramos así: Señor, si es posible que esta semana no nos falte el alimento. Y Dios dice: ¿cómo que si es posible? A veces muchos estamos esperando migajas de la mesa cuando Dios quiere darnos la panadería entera. Dejemos de hacer oraciones con duda. Ay, Señor, si puedes. Ahora, no estoy juzgando esa oración porque yo también las he hecho. Sé lo que es estar en la duda y en la incertidumbre de hacer oraciones: Señor, si puedes. Pero Jesús responde y dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Y este hombre dice: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero termina diciendo algo muy impactante: ayúdame en mi poca fe. Tú y yo tenemos que ser vulnerables delante de Jesús. No podemos querer aparentar que estamos llenos de fe cuando realmente estamos llenos de dudas. Y no está mal decirle a Dios: Señor, estoy dudando, me está costando tanto creer, ayúdame en mi poca fe. Yo veo que incluso Juan el Bautista dudó de Jesús cuando estaba en la cárcel. Juan el Bautista, él dijo cuando vio a Jesús: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Pero ahora, cuando Juan está en la cárcel, él manda a 2 discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? O sea, a veces pasamos temporadas en las que decimos: Él es el Dios, Él es el Cordero, Él lo es todo para nosotros, Él es nuestro Padre y lo amamos. Pero luego hay temporadas en las que decimos: si eres tú, ¿estás conmigo? ¿Me amas? Pasamos temporadas de duda. Ahora Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande que había hasta ese momento y que habría hasta el día de hoy. Y si Juan dudó, te tengo una noticia: tú y yo vamos a dudar. Vamos a pasar por momentos de duda. El problema no es pasar por la duda, el problema es quedarte en la duda. Por eso es que tenemos que renovar una oración que dice: quiero volver a creer. Quiero volver a creer, Señor. Romanos 3:3 dice: pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios?
De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. A veces nos preguntamos por qué no sucede, por qué no vemos el milagro. Y este verso está bien fuerte, porque a veces le echamos la culpa a Dios de que no suceda. Pero Dios dice en Romanos 3:3: si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. En otras palabras, jamás Dios va a fallar a su fidelidad. Dios es siempre fiel. Y por eso dice, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Entonces deja de juzgar a Dios según lo que otros viven y experimentan. Es que ¿por qué no sucede el milagro? Yo en momentos me he preguntado: Dios, ¿por qué no provees a esa mujer con 20 hijos sola? Pero he entendido que el tema de Dios es personal con ella, y que yo puedo creer que Dios la quiere bendecir, pero al final del día ella es la puerta y yo no la puedo abrir o cerrar. Es su decisión. Hay veces yo veo gente que digo: Dios, interven a favor de ellos, ayúdalos. Ya pasa el tiempo y veo que no pasa nada. Ahora, ¿quién falló? Dios. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. La falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Algunos no han visto el poder y el favor de Dios en sus situaciones porque no han creído. Ahora hay un tema teológico muy, pero muy fuerte. Hace unos días yo lo platicaba un poquito con el pastor Roy, y lo he platicado un poquito con el doctor Renato, porque yo no veo un solo hombre o mujer que se haya acercado a Jesús creyéndole que Jesús no lo haya podido sanar. No hay uno solo. No hay uno solo. Y yo creo que hoy en día la comodidad de la incredulidad nos ha estacionado en creer que está bien que no siempre pase lo que creemos. La única vez que Dios no pudo hacer nada fue entre su familia y su pueblo, porque no creían en Él. Esto es otra prédica. ¿Eres buena tierra para que Dios sea Dios? Romanos 4:17. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Esta es una decisión personal. ¿A qué Dios le vas a creer tú? Abraham decidió: yo le voy a creer al Dios que da vida a los muertos, al que llama las cosas que no son como si ya existieran. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Y qué pasajes más poderosos, porque lo que nos está enseñando es que Isaac era la respuesta a la promesa de Dios a su vida. Solo tenía un hijo, pero ahora Dios le pide a ese único hijo. A veces Dios prueba nuestra fe al nivel de tocar todo lo que Él nos ha dado. A veces se tambalea lo que Él mismo nos dio y nos lo pide. Y tú y yo entramos a una lucha porque decimos: pero Dios, ¿cómo se va a cumplir la promesa si me quitas mi Isaac? Es mi único, Señor. Ya no hay manera que yo tenga otro hijo.
Yo sé que Isaac fue un milagro, pero Dios, ya estoy más viejo. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham crea el punto de decir, mira, si Dios me lo está pidiendo, yo se lo voy a entregar, porque yo sé que Dios siempre cumple su promesa. Así que entonces sé que Dios tendrá que resucitar a Isaac y me lo tendrá que devolver, porque Él será fiel a su promesa, y Él ya me dio a mi Isaac, y con mi Isaac yo voy a cumplir esa promesa de tener hijos. Lo que Abraham está diciendo es: mi Dios es tan fiel que aunque me está pidiendo la promesa, Él va a resucitar a mi Isaac, pero su promesa se cumplirá. Cuando tú y yo conocemos y abrazamos la fidelidad de Dios, el proceso ya no nos espanta. ¿Cómo va a ser? Ya no me espanta. Dios lo prometió. A lo mejor el mero día de la graduación, pero de aquí a la graduación, Dios, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras. No, yo nunca voy a ir a la iglesia. Tú sigue diciendo que no. Esos son los que Dios más atrae a Él. No, a mí nunca me vas a ver rendido al poder de Dios. Ándale, sigue diciendo: a mí Dios ya me dio una palabra, y yo te voy a ver un día. No sé cómo, no sé cómo. Yo no voy a servir nunca a Dios. A mí me dan miedo esas cosas. A mí el Señor ya me dio una palabra, y yo te voy a ver un día sirviendo a Dios con toda tu pasión, con todo tu gozo. No, mis hijos no van a saber nada de Dios y de la iglesia. A mí Dios no solo me habló de ti, me habló de los hijos de mis hijos y de sus hijos. Y yo te voy a ver, y voy a ver a mis hijos y a mis nietos amando al Señor. Pero es que el proceso, déjale el proceso a Dios. Tú vas a llegar el día de la foto y de la graduación con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa. Tú vas a llegar el día de la graduación con la promesa en tus manos y diciendo: mira, Dios la tuvo que matar 5 veces, pero me la devolvió, porque Él es fiel a su promesa. Quiero terminar hablando cómo crece la fe. Número 1, oír la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo viene la fe? No podemos darnos el lujo de dejar de oír la palabra. Oír la palabra es esencial para que nuestra fe crezca. Vivimos en un mundo en donde todo es visual. Dicen algunos estudios que hoy en día, en un día, un joven ve más imágenes en un día de lo que un viejito llegó a ver en toda su vida. Vivimos en un mundo en donde todo es imagen visible, y hay un problema: Dios es invisible. Y el enemigo está culturizando a una generación a todo visible, porque hay un Dios invisible. Hay un Dios que no vas a percibir con los ojos, solo lo vas a percibir con el oído. Por eso pídele a Dios que despierte tus oídos para oír su palabra, porque es por el oír que viene la fe a nuestras vidas. No solo es en la iglesia, es también en tu casa. Y no solo es en tu casa, es también en su iglesia. Oír la palabra de Dios. Punto número 2, volver a ser niños. Mateo 18, versículo 2 dice: Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, una de las herramientas es la fe.
No podemos activar el reino de Dios si no es a través de la. Entonces, si quiero entrar al reino de los cielos, Dios dice, te tienes que volver como un niño. Vivimos toda la vida queriendo dejar de ser niños para encontrarnos con Dios y decirnos, te tienes que volver a ser niño. ¿Sabes por qué Dios quiere niños? Porque a los niños no les cuesta creer. Si yo le digo a Lisa que mañana la voy a llevar a China, ella me va a creer y ella se va a emocionar. Y si yo le digo a Lisa que mañana la voy a llevar a otro planeta, ella me va a creer. Si yo le digo a Lisa que mañana le voy a comprar un castillo con un caballo, ella me va a creer. Si yo le digo a Lisa que Dios la puede sanar, ella me va a creer. ¿Tú me creerías? Es que yo ya maduré. Pues qué absurda madurez. Mi Biblia dice que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. Es que yo ya soy un experto. Eso te hace incapaz de entrar al reino de los cielos. ¿Quieres creer? Tienes que volverte un niño, una niña que le crea a Dios todo, 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 todo. Había una canción que en algún momento cantamos que decía, si vas a la derecha, yo voy a la derecha. Si vas a la izquierda, yo voy a la izquierda. Si caminas, yo camino. Si corres, yo corro. Y yo le dije a Dios, yo quiero ser ese niño en tu reino. Si tú dices que quieres eso, yo también lo quiero. Si tú dices que quieres eso, yo también lo quiero. Si esa es tu obsesión, esa es mi obsesión, Dios. Pero muchos estamos en el lado de decir, es imposible. Otro punto para creer otra vez es creer y reaccionar a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el. ¿Cómo se reciben las promesas de Dios? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Me encantan los cristianos ruidosos. Me encantan los cristianos que responden a la palabra de Dios. Me encantan los cristianos que reaccionan a la palabra de Dios, porque habla de un espíritu de fe que hay en ellos. La manera en que se reciben las promesas de Dios son en sí y amén. ¿Por qué la gente dice amén? Porque así se reciben las promesas. Porque la gente dice sí, porque así se recibe la promesa. Porque la gente habla en la prédica, porque creí, hablé, dije sí, dije amén, dije eso, dije wow, dije eso es para mí, dije lo voy a ver. El que cree habla la palabra de Dios. ¿Sabes que había un muchacho endemoniado con un espíritu mudo? Hay cristianos endemoniados con un espíritu mudo que lo disfrazan de temperamento, que lo disfrazan de yo soy así, yo soy tranquilo.
Todo ser humano es apasionado por algo. El problema es cuando Dios no está dentro de tu pasión en la vida. Otra manera de crecer en la fe es glorificando a Dios. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, no se debilitó en la fe, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero ¿cómo? Muchos alaban mal, muchos dan gloria a Dios mal. Adoran a Dios. Señor, no te olvides de mí. Señor, no, ojalá hoy venda mis productos, aunque sea un poquito. Señor, un milagrito, por favor. Una limosnita, Señor. No estamos plenamente convencidos del poder de Dios para hacer todo lo que Él ya ha prometido. Porque ese es el pasaje. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, para plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que ya había prometido. En otras palabras, Abraham alababa diciendo: sí y amén, tu promesa se cumplirá en mi vida. Tengo casi 100 años, no tengo ningún hijo, pero sucederá, lo voy a tener, no voy a dudar, no voy a llenarme de incredulidad. Se va a cumplir la promesa. Tú me dijiste, Señor, que me vas a bendecir. Yo lo creo, aunque no estoy viendo nada, aunque no estoy sintiendo nada. Tú me dijiste que yo te voy a servir, y aunque hoy no veo y no siento, yo sé que te voy a servir. No sé cuáles son las promesas que Dios te ha dado, pero tu deber y mi deber es reaccionar a ellas, glorificando a Dios, no dudando, plenamente convencidos. Sucederá, sucederá, lo voy a ver. Otro punto es: aférrate a la esperanza que tienes en Dios. Abraham se pudo haber aferrado a la duda. Muchos estamos aferrados a la duda, a la incertidumbre. Somos expertos en por qué no debería pasar. Mira, hoy no vamos a vender bien porque no es quincena, porque la inflación, porque, y somos expertos en por qué hoy no debería pasar, cuando más bien debemos ser expertos en por qué sí va a pasar. Es que para Dios no depende qué día es. Dios es Dios en lunes y martes. Dios es Dios en quincena o fuera de quincena. Dios es Dios con el gobierno de Morena o el de PRI. Dios es Dios con la guerra en Rusia o sin la guerra. Dios es Dios con mis dudas o sin mis dudas. Me aferro a la promesa. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Abraham se tuvo que aferrar a una esperanza que tenía una contraesperanza. A veces tu fe va a luchar con gigantes de su nivel. Aférrate a tu fe, aférrate a tu esperanza. No, es que el enemigo, no me interesa el enemigo. Esto es lo que tengo, esto es lo que sé, esto es lo que Dios dice, es todo lo que me interesa. Él es bueno, Él está conmigo, Él no ha perdido una batalla, Él es fiel, Él es poderoso. Él no depende de hombres o mujeres, Él no depende de números o herramientas. Él es el Rey de Reyes y es todo lo que tengo, es todo
lo que necesito, es todo lo que creo, lo voy a ver manifestado a lo largo de mi vida. Me aferro a esa esperanza. Romanos 15:13, el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz. Dios no es un Dios de desesperanza. El Dios de esperanza. Ahora, no habla la hermana Esperanza. Se refiere a que Dios es un Dios que en su naturaleza Él da. En Él hay. Por eso me cuesta tanto creer que hay cristianos que se acercan al Dios de esperanza, pero no tienen esperanza. No les avisaron que Dios cambió su domicilio, porque fueron a otro Dios. Porque mi Dios y el Dios de la Biblia es un Dios de esperanza. Y cuando alguien se acerca a Él, su esperanza se renueva, se aviva, se activa. El Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. No debemos creer forzados. ¿Cómo estás? Creyendo, creyendo, brother, creyendo. No, dice, les llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo estás? Creyendo. Sume la panza, endereza tu espalda, endurece tus músculos. ¿Cómo estás? Creyendo. Lleno de gozo, lleno de fe, creyendo. ¿Pero no te dijeron el nuevo diagnóstico? Sí, pero estoy creyendo, porque fui al Dios de toda esperanza y Él me renovó en mi gozo y en mi paz al momento de creer. Así que no voy a creer forzado, voy a creer lleno de gozo y lleno de paz, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si algo Dios puso en mí, es esperanza. Va a suceder, va a suceder, va a suceder. Lo voy a ver, un día voy a caminar en ello. Lo voy a abrazar, lo voy a palpar, lo voy a experimentar. Va a suceder. Estoy lleno de esperanza. Dile a alguien que tiene cerca los ojos, va a suceder, va a suceder. Pero díselo con autoridad, no como Ratatouille, intimidado. No, dice, va a suceder, Chihuahua, va a suceder. Segunda de Corintios 5:5, y con este acabo, ponte de pie. Dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¡Qué pasaje! El Espíritu Santo no solo es el ayudador, no solo es el paracleto, no solo es el que está contigo, no solo es el que te guía a la verdad. El Espíritu Santo es una garantía de Dios. Mientras la promesa se cumple, mago, te doy mi espíritu, porque soy fiel a mi promesa. Mientras la promesa se cumple, Lili, te doy mi espíritu, porque lo voy a cumplir. Mientras la promesa se cumple, te doy mi espíritu, porque es con su espíritu, amada iglesia, que no nos amargamos, que no nos afligimos, que no nos endurecemos. Tenemos al Espíritu en nosotros y esa es la garantía. Va a suceder. Levanta tus manos y dile, aviva mi fe, Señor. Quiero volver a creer. Quiero volver a donde todo comenzó. Quiero volver a ser un niño para el cual nada es imposible. Tú puedes cambiar mi vida, mi matrimonio, a mis hijos, mi familia.
no se ha hecho tarde para ti. La gente presionaba a Jesús diciendo: Lázaro está enfermo, ve ya, se te hace tarde. Pero Jesús dijo: no, porque será para gloria. Y Jesús llegó aparentemente 3 días tarde. Lázaro apestaba, Lázaro ya estaba enterrado. Pero cuando Jesús llegó, Él dijo: quiten la piedra. Y gritó: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Lázaro volvió a vivir. Levanta tus manos. No has llegado tarde a mi vida. Ven a mi vida, Jesús. Habla sobre mi vida. Levanta a los muertos en mi vida. Levanta lo que se ha muerto. Pero lléname de fe. Lléname de la capacidad de creer. Sana mi corazón. Sáname de la incredulidad. Sáname de toda clase de impedimento para creer. Quiero volver a creer. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. ¡Hey! Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Esa es mi respuesta. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Dilo. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Leímos hace un momento en Hebreos lo que es la fe. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Pero luego dice: quítense el peso del pecado que los asedia. Uno de los impedimentos para creer es el peso del pecado. ¿Qué es pecado? Es vivir en contra de Dios. Es vivir contrario a la voluntad de Dios. Si tú tienes ese peso sobre tu vida, quizás dices: Dios está tardando en cumplir su promesa. Pero no, es que Dios está teniendo paciencia para que nos arrepintamos. Si tú necesitas arrepentirte y eso está impidiendo que cosas sucedan en tu vida, dile a Dios: Señor, perdóname. Hoy me pongo a cuentas contigo. Tú conoces mis pensamientos, mi corazón, mi entrar y mi salir. Y hoy pido: purifícame. Hoy pido: límpiame. Hoy pido: sáname. Yo quiero alinearme contigo. Dice el libro de Josué: purifíquense a fin de que mañana Jehová haga grandes cosas entre ustedes. Límpiense. Señor, hoy soltamos las cargas del pecado. Hoy soltamos las cargas que nos afligen, que nos desconectan de ti. Y hoy volvemos a ti. Hoy nos arrepentimos. Hoy pedimos: llénanos de ti. Y entonces volvemos a creer.